Listo, gracias, Turco. Muy bien. Decíamos que poníamos como ejemplo una situación en la cual tenemos que interactuar con el cliente en el momento del check-in. ¿Sí? Sabemos que el peligro es la propagación del COVID-19, el riesgo en la interacción es alto porque tenemos que hablar, aparte compartimos elementos como podría ser la tarjeta de crédito, el efectivo, la lapicera, el cuaderno, etcétera, por lo cual tenemos que aplicar una medida de control. Y normalmente lo primero que se nos ocurre es el uso de elementos de protección personal. Y como vemos en la imagen, el uso de EPP es el nivel más bajo en la jerarquía de controles operativos, que sería ponernos un barbijo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el uso de elementos de protección personal? ¿Por qué el nivel de eficacia es tan bajo? Porque cuando hablamos de elementos de protección personal, como por ejemplo los guantes, barbijo, anteojos, zapatos, casco, que son diferentes elementos de protección personal, hay que considerar un montón de variables. Por ejemplo, primero que nos pongamos el elemento de protección personal. Depende de la voluntad de las personas el uso o no uso de los elementos de protección personal. Además de tener un componente de voluntad, ¿sí? De querer usarlo, también hay un componente que tiene que ver con seleccionar el elemento de protección adecuado, que sea realmente el que necesito. Después hay otra variable, por ejemplo, que yo lo use durante el tiempo que dure el riesgo, que lo use de la manera correcta, es decir, que me lo ponga de la manera correcta, que me lo saque de la manera correcta, que lo almacene en el lugar adecuado o le haga el mantenimiento y la limpieza que corresponde. Entonces, hay un montón de variables que pueden hacer de que el uso de los elementos de protección personal sea una barrera muy ineficaz para controlar el riesgo. Y sin embargo, es la que todo el mundo propone y es la primera que se nos ocurre, porque es lo más sencillo, ¿sí? Si yo tengo una herramienta que es, por ejemplo, para lijar o para cortar y saltan chispas o partículas, lo primero que se nos ocurre es ponernos anteojos, cuando en realidad hay un montón de métodos de control que son mejores, pero que nosotros, eh, por una cuestión de rapidez y sencillez, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, me pongo anteojos. Vamos a ver que hay otros métodos de control más eficaz, por ejemplo, que está por encima en la pirámide, que serían los controles administrativos. ¿Qué son los controles administrativos? Que muchas veces incluye los elementos de protección personal. Los controles administrativos son todos los procedimientos, ¿sí?, que nosotros vamos a implementar para llevar adelante la actividad. Procedimiento, instructivo, cartel, señalización en el piso. Si volvemos al ejemplo de lo que estamos hablando, de una situación de recepción de nuestro visitante, nosotros ya nos pusimos el barbijo. Ahora que eso en las columnas, ¿se acuerdan del Partenón? Era el uso de PP. Ahora lo que vamos a aplicar es un control administrativo y que es el distanciamiento. ¿Cómo vamos a aplicar el control operativo del control administrativo del distanciamiento? Y podemos poner un cartel que diga mantenga 2 metros de distancia y lo vamos a ayudar con una marca en el piso, ¿sí?, para que la persona sepa dónde se tiene que parar y dónde me voy a parar yo para mantener esa distancia de seguridad. Eso es un control administrativo. Pero el control administrativo también tiene muchas variables que pueden hacer de que no sea eficaz. Por ejemplo, que la persona no sepa leer o no interprete el cartel,
o haya tantos carteles que ni lo vea, ni lo lea, o que no le preste atención porque no tiene la voluntad de respetar el cartel, que no vea la marca en el piso, que en algún momento vamos a tener que intercambiar dinero, tarjeta de crédito, lapicera, etcétera, por lo cual se va a romper esa distancia. Entonces, el control administrativo tampoco tiene un nivel de eficacia tan alto para asegurar que tenemos el riesgo contenido. Entonces, ¿qué significa esto? Necesitamos un método de control más. El método de control que está por encima de estos controles administrativos, que eran los procedimientos, los carteles y la señalización, es el control de ingeniería. ¿Qué sería el control de ingeniería? Sería aplicar tecnología o herramientas que hagan que esas variables que veíamos como amenaza en los procesos anteriores no dependan de la gente, sino que dependan de algún medio o de alguna tecnología. Vamos a darle un poquito de luz a esto. Dijimos que el barbijo o la protección ocular va a depender de que yo lo quiera usar, de que me acuerde, de que lo tenga en condiciones, de que sepa ponérmelo, cuándo ponérmelo, que no me olvide. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Pongo una barrera de acrílico entre las dos personas. Entonces, de esta manera, por más que yo no me ponga el barbijo o que no lo quiero usar, como hay una barrera entre la persona y yo, el virus no se va a poder transmitir. Entonces, de esta manera, con un control de ingeniería, estoy evitando todas esas variables que tenía el EPP. Supongamos que yo no puedo poner una barrera de acrílico, sí puedo, pero además quiero sumarle el distanciamiento. Dijimos que para el distanciamiento lo que hacíamos es una marca en el piso, pero la persona a lo mejor no la ve a la marca en el piso o no la respeta, entonces podemos poner como control de ingeniería una valla, una soga, una cinta, un mostrador, podemos ensanchar el mostrador, podemos poner banquetas delante del mostrador, es decir, cualquier barrera que impida que esa persona rompa la distancia que yo quiero establecer, es un control de ingeniería. ¿Sí? Ahora ya no depende del control administrativo, es decir, ya no depende de que la persona lea el cartel, porque a lo mejor es un extranjero, y nosotros tenemos el cartel en español. Entonces, por más voluntad que tenga, si no puede interpretar el cartel, no lo va a respetar. Ahora, si hay una soga, una barrera, un mostrador, por más que quiera la persona, no va a poder irrumpir ese distanciamiento. ¿Sí? Eso sería un control de ingeniería. ¿Sí? Luego tenemos la sustitución. ¿Qué sería sustituir? Sustituir sería reemplazar el proceso o el riesgo, la fuente de riesgo, en el cual se presenta la amenaza, el riesgo potencial. ¿Cómo podríamos sustituir? Y este está muy ligado al método de control que está por encima. En el caso de otros riesgos, sustituir es muy fácil. Por ejemplo, si estamos pintando con una pintura inflamable y lo queremos evitar, es riesgo de incendio, porque tenemos que pintar en un lugar donde hay llama abierta, usamos una pintura a base de agua en vez de a base de solvente. Si lo que queremos hacer es evitar, no sé, el riesgo de explosión, porque usamos alcohol, y bueno, vamos a reemplazar por agua lavandina. Entonces ya no tenemos riesgo de incendio. Eso sería sustitución. En este ejemplo que estoy dando de la atención al público, no podemos sustituir, salvo que en vez de tener una persona, lo que pongamos sea una pantalla táctil donde la persona, el visitante, autogestiona todo el trámite. Ahí, bueno, estamos de alguna manera haciendo sustitución y eliminación. ¿Cómo podemos aplicar un método de control de eliminación en este proceso?
adelantando toda la información antes que la persona llegue. Por ejemplo, le mandamos un cuestionario para que complete con sus datos, le mandamos un link de pago donde la persona paga, entonces ya tenemos los datos, tenemos el pago, ya el tiempo o la necesidad de interactuar de persona a persona prácticamente no existe. O bien se ha reducido a niveles muy bajos. Entonces, de esta manera estamos eliminando esa situación que, si volvemos al gráfico anterior, era persona a persona, porque ya no hay interacción entre objetos y tampoco tenemos que hablar nada con la persona. Le dejamos coordinamos, bueno, ya tenemos los datos, nos mandó fotocopia el DNI, nos pagó, le podemos dejar la llave de la cabaña abierta y directamente no necesitamos ni siquiera interactuar con la persona. Ese sería un ejemplo, no significa que lo tengan que hacer. Simplemente estoy exponiendo cómo los niveles de protección van a cambiar en función de esta jerarquía de los métodos de control. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a tratar después de ver algunos ejemplos en otras situaciones en función de las dudas que tengan, de cómo vamos a aplicar estos métodos de control. Entonces, ¿cómo sería nuestro sistema, el diagrama, para resolver estas situaciones? Nosotros tenemos el peligro, que es el contagio o la propagación del COVID-19. Vamos a identificar, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación que puede generar un riesgo? Si es entre persona, aire, persona, si es entre persona, objeto, persona. Una vez que lo identificamos, vamos a evaluar si realmente el riesgo es alto o no está contenido y vamos a aplicar una medida de control. Y vamos a tratar de que esa medida de control sea lo suficientemente eficaz en función de la pirámide que acabamos de ver. Y así, para cada una de las dudas que nos vayan surgiendo de cómo tenemos que actuar ante las diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, pueden surgir un ejemplo, ¿no? Che, yo cuando viene la persona que me viene a visitar, que esto se ha dado en casos reales, me han preguntado. A mí me gusta darle las toallas, el control remoto y unos alfajorcitos con un salamín de acá de la zona. Pero los protocolos no dicen nada de cómo tengo que hacer eso. Y yo se lo quiero dar porque el trato entre personas es irreemplazable. No es lo mismo dejárselo en la cabaña que dárselo yo en la mano, mirándole a los ojos, ver a quién le alquilo, que ellos también me vean. Entonces, ¿cómo hago en esos casos? Bueno, y acá vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Tengo que identificar dónde está el riesgo. Bueno, cuando yo hablo, cuando le doy el alfajor, cuando le doy el control remoto del telo, del aire acondicionado. Entonces, ¿qué método de control voy a aplicar? Y bueno, cuando le hable voy a poner cierta distancia, yo le voy a dejar las cosas sobre la mesa, me voy a retirar, esa persona va a tomar las cosas que van a estar previamente desinfectadas, porque yo pude identificar que yo manipulé el objeto, y si volvemos al gráfico era persona, objeto, persona. Entonces, en el medio, rompí con esa cadena de transmisión al haber aplicado un control administrativo como podría ser un procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Sí? Tenemos, al menos yo tengo tiempo y nos podemos quedar hasta dar los ejemplos suficientes que ustedes necesitan para poder aclarar estos procesos. Porque esto mismo, ustedes lo pueden aplicar, este sistema de gestión de riesgo se aplica también a sistemas de identificación de riesgos financieros, a identificación de riesgo de accidentes, identificación de riesgo para prever en el caso de, no sé, de que no haya temporada. Nosotros vamos a identificar el riesgo, el peligro, perdón, lo vamos a evaluar y vamos a aplicar un método de control. Este es el proceso que tiene que existir siempre que nosotros queramos contener cualquier tipo de peligro, sea eléctrico, incendio, inundación, explosión,
accidente de los niños a la hora de jugar en los juegos del complejo, o en el río, o en los productos químicos. Siempre van a tener que respetar este proceso para poder darle respuesta de manera eficaz. ¿Sí? Bueno, ahora yo voy a dar un ejemplo de implementación de las herramientas que vimos la semana pasada, para que ya vean concretamente cómo se aplican esto que estuvimos viendo en estas 2 jornadas. Perdón que hay un chat. A Leonor y Susana, que tienen los micrófonos abiertos y hay un ruido de fondo. Si lo pueden silenciar a los micrófonos. Ahí ya estamos. Genial. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son ejemplos de cómo implementar los protocolos que les han sido provistos para mitigar el riesgo de COVID. Uno de los ejemplos que yo tomé del protocolo es del protocolo para alojamientos turísticos, tiene que ver con el distanciamiento social, ese pilar de distanciamiento, y dice lo siguiente: comunicar las medidas adoptadas para el cumplimiento del distanciamiento social, capacitar al personal y controlar su observancia. Tal cual, lo estoy leyendo, así salen los protocolos nacionales y provinciales. Ahora, parece sencillo: comunicar las medidas para el cumplimiento de la distancia, capacitar al personal y controlar su observancia. Pero en realidad, yo elegí este ejemplo porque de fondo requiere un montón de herramientas para que esto realmente se lleve adelante y nosotros podamos evaluarlo y mejorarlo con el tiempo. Entonces, primero hay que identificar que hay 2 grupos de personas que están expuestas, ¿sí? Una son el personal, nosotros o nuestros empleados, y las visitas. Son las personas expuestas. ¿Cómo vamos a implementar este requisito legal que está en los protocolos para el personal? Bueno, para el personal lo que vamos a hacer es, primero, establecer dentro de nuestro plan de capacitación todo lo que haga referencia al distanciamiento social. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Dice capacitar al personal y controlar su observancia. Entonces, yo voy a incorporar este tema en mi plan de capacitación. Después se lo puedo dar de distintas maneras. Se lo puedo dar con un folleto, se lo puedo dar con una charla, se lo puedo dar a través de gestión visual, etc. Pero lo tengo que capacitar y además lo tengo que registrar. Porque si yo no registro que lo hice, es como si yo nunca lo hubiera hecho, para la ley y también para mis visitantes. Recuerden que yo insisto, todo lo que hagamos lo tenemos que registrar y vendérselo de alguna manera a nuestros visitantes para que vean de que estamos llevando adelante todas las medidas necesarias para que se sienta seguro y de esta manera darle un valor agregado a la calidad de nuestro servicio. ¿Sí? Le hacemos firmar ese registro de capacitación a nuestros empleados y en lo posible lo exponemos para que los visitantes lo puedan ver. Luego le notificamos a través de un formulario que ustedes también van a tener a disposición de cuáles son los riesgos a los que está expuesto el empleado. Esto es un requisito legal. Perdón para aquellos que no tengan empleados, que tengan que escuchar al respecto, pero la realidad es que es una obligación de mi parte como capacitador decirles que a aquellos que tengan empleados legalmente le tienen que informar cuáles son los riesgos que están expuestos, ¿sí? Y lo tienen que dejar por escrito y firmado, ¿sí? Entonces, le comunicamos a nuestro empleado. Entonces, con estas 2 herramientas,
yo ya he comunicado las medidas, como me pide el protocolo, y he capacitado el personal, ¿sí? Y por último, me voy a apoyar en lo que tiene que ver con la gestión visual. Respecto a la gestión visual, todo lo que sea cartelería, hay una disposición de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la disposición 16/20, que también la van a tener disponible para consulta, para poder sacar la cartelería. En su anexo 1 tiene todo lo que tiene que hacer relación con cartelería obligatoria. Por ejemplo, de distanciamiento, lavado de manos, desinfección de objetos, tratamiento de los residuos, descarga de proveedores. La disposición es bastante completa y van a poder encontrar, perdón, afiche para la mayoría de las situaciones. Lo importante, insisto, es de que no llenen de carteles la cabaña o el departamento o la posada, sino que en función de donde está el riesgo, ahí aplicar la gestión visual, ¿sí? Por ejemplo, lo del lavado de manos lo vamos a poner en el baño o en la entrada del baño. No lo vamos a poner en el comedor. En el comedor vamos a poner sobre el distanciamiento, sobre el uso del barbijo, ¿sí? Bien, y decíamos que además de comunicar y capacitar, el último punto es controlar su observancia. Es decir, controlar que se esté cumpliendo. ¿Cómo? Y a través del registro, si nosotros hemos registrado la capacitación, de alguna manera estamos evidenciando que hemos dado la capacitación y hemos instruido al personal. Podemos hacer auditoría, es decir, auditoría significa ir y controlar en función de algún parámetro. Hoy voy a controlar el plan de limpieza y desinfección. Hoy voy a controlar el uso de barbijo. Y así cada tanto ejercer herramientas de control que tienen relación directa con lo que se refiere a supervisión y corrección. Supervisión es ver que se esté cumpliendo y corrección es llamar la atención o hacer docencia para que entiendan, para sugerir o para generar un cambio de actitud en las personas para alinearlo en función de nuestros objetivos. Tenemos que siempre tratar de persuadir, convencer a la persona de que se proteja, simplemente para que generando ese cambio de paradigma, ese cambio en la toma de conciencia, solo así las medidas que tomemos van a tener mayor duración y eficacia a lo largo del tiempo. Si la gente está convencida de cuáles son los métodos de control y por qué lo tienen que hacer, esto es sumamente importante, por qué se tienen que proteger, eso hace de que las medidas sean más duraderas en el tiempo. Y tenemos que tratar de registrar todo eso que encontramos como desviación para poder generar un nuevo plan de acción. Si vemos que ninguno de nuestros empleados usa los elementos de protección de personal o no respeta el distanciamiento, tenemos que tratar de identificar por qué eso no se está llevando adelante. ¿Qué quiere decir esto? No siempre la gente incumple la normativa porque quiere. A veces porque no sabe, a veces porque no puede. ¿Sí? Yo si le doy un barbijo de nylon o de algún componente que tenga poca transferencia de aire, probablemente nuestros empleados, si están 8 horas con un barbijo que le dificulta la respiración, lo más probable es que se lo saque, que se lo baje. ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de identificar cuál es la causa de las desviaciones para darle un tratamiento adecuado. Y esto también se lo tienen que grabar, porque lo pueden aplicar a cualquiera de los procesos de la organización.
Siempre tratar de identificar las causas, hacer un análisis de la causa raíz de los problemas, nos va a llevar a una solución mucho más eficaz. ¿Sí? Y bueno, y decíamos que además de la exposición de nuestros empleados, teníamos la exposición de las visitas. Se me pasó uno, me parece. Ay, perdón. Bien. Respecto a las visitas, es un poco más sencillo y para comunicar las medidas y controlar su observancia, nos vamos a valer de los diferentes métodos y medios que tenemos para comunicarnos con nuestros visitantes. Siempre que nosotros nos anticipemos antes de que llegue el huésped a nuestro establecimiento en materia de información, no solamente que le van a quedar más claras cuáles son las consignas que tiene que cumplir o cuál es el comportamiento que esperamos del cliente en nuestro establecimiento, sino que además estamos reduciendo el tiempo que vamos a estar hablando con nuestros visitantes. Entonces, lo que vamos a hacer es comunicarle a través de nuestro sitio web, a través de WhatsApp, a través de la contratación del servicio, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas y el comportamiento que esperamos por parte del huésped? Y también, obviamente, para mejorar la comunicación con nuestro visitante, nos vamos a apoyar de todo lo que tenga que ver con la gestión visual. Y en el caso de que nosotros le hemos comunicado a través de la web, a través de la contratación del servicio, a través de WhatsApp o de nuestra página, cuáles son las normas y conductas que tiene que cumplir el visitante, y a pesar de todo eso, adquiere y contrata nuestro servicio, eso ya es una manifestación explícita de que ha aceptado cuáles son los términos y las condiciones que tiene nuestra localidad como destino y nuestro establecimiento. ¿Sí? Bueno, esto era un poquito de cómo llevar adelante, a medida que nosotros vamos leyendo los protocolos, cómo deberíamos ir analizando para ir implementando de manera organizada cada una de las acciones que vamos a llevar adelante. Así que bueno, ahí con esto hemos terminado la presentación y me gustaría conocer si ha quedado todo claro y si tienen alguna duda al respecto de la implementación de los protocolos o respecto a la identificación de los riesgos potenciales. Al final yo no quería que sea un monólogo y me han dejado hablando solo toda la hora. Vamos a ver, Turco. Vamos a ver si pudieran hacer también... Sí, ahí está alguien. ¿Quién es? Yo, Nazaret. Dale, Nazaret. Yo tengo una consulta particular. Dígame. El tema de las almohadas, las sábanas, toallas, Bien. ¿eso lo tiene que proveer el alojamiento o hay que pedírselo al huésped? Excelente pregunta. Nosotros, si aplicamos los métodos de control, podemos proveerle de todos los elementos sin necesidad de pedirle al huésped que se lo traiga. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer una línea del proceso. ¿Dónde está el peligro? ¿Sí? Ya sabemos que el peligro es el coronavirus. El riesgo está más alto en el uso de almohada o elementos comunes de ropa de cama. También está cuando la persona que va a hacer el cambio de la ropa blanca está manipulando los objetos. Está en el lavadero cuando tenemos ropa sucia con ropa limpia. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es ir evaluando todas esas situaciones de riesgo potencial. En función de eso vamos a aplicar una medida de control. Yo no les voy a hacer
que ustedes hagan el análisis, porque esto es una pregunta que se viene sucediendo bastante seguido, así que le voy a hacer trampa y le voy a pasar directamente a la solución. Lo que es ropa de cama, cuando la persona lo va a tender la cama, la persona que tiende la cama, el empleado, nosotros mismos, cuando hacemos la preparación de la habitación, podemos generar riesgo porque podemos ser nosotros los que contaminen los objetos. Por lo cual, vamos a utilizar guantes y barbijo para no manipular la ropa blanca. Respecto a la almohada, ahí yo le pasé a Pablo, hay desarrollos de prefunda, vendría a ser, o una funda, que va en La tengo, está buenísima. Después se las paso, está muy buena, es impermeable. ¿Cómo es eso, Turco? Cuéntanos. Es una tela hidrófuga que se pone entre la almohada y la funda, que no permite el paso de ningún fluido, como podría ser la saliva de la persona hacia la almohada, y tiene la ventaja de que no hace falta desarmar toda la almohada, sacar la funda cada vez que cambiamos de cliente, sino que esa misma funda se puede desinfectar con alcohol y le ponemos la funda. Pero si quisiéramos lavarla, es lavable, se puede lavar un montón de veces. Es decir, con eso estaría solucionado de manera eficaz el problema de las almohadas, porque la funda sí o sí la tenemos que lavar. Y a través de los procesos de lavado se elimina el riesgo de contagio del coronavirus. Entonces, Turquito, déjame aclarar algo ahí, por favor. Sí. Primero, siempre teniendo en cuenta el producto elaborado, digamos, para promocionar esto, lo de la almohada. Y después estuvimos viendo con Pablo el costo. Sale igual, o sea, que una funda, digamos, si le dividimos lo que sale un juego de sábana. 200 pesos aproximadamente. Sí, aproximadamente sale 200 pesos. Y la ventaja, bueno, como que tiene, que también prolonga la vida útil de la almohada, porque la está protegiendo también a la almohada, no tenemos que lavar la almohada, ni tener stock de almohada para reemplazo, etc. Eso respecto a las almohadas o los colchones. Respecto a la ropa blanca, cuando la persona que hace la limpieza la va a retirar de la habitación, nunca tiene que sacudirla, ni tampoco las mantas y eso, porque lo que está haciendo es generar una proyección del posible virus que esté presente. Entonces, se junta, se mete en una bolsa, la bolsa tiene que ser un color distinto a la ropa sucia que la ropa limpia, y se lleva al lavadero. Y en el lavadero se manipula con guantes y barbijo. No solamente los guantes se tienen que usar ahora por una cuestión del coronavirus, sino que los guantes se tienen que usar siempre que se manipulen ropa ajena, por el hecho de que hay un montón de otras enfermedades que se contagian a través del contacto de la piel, como la sarna, herpes y un montón de afecciones cutáneas que puede tener la persona. Entonces siempre se recomienda que todo lo que sea manipulación de ropa blanca se haga con guantes. En este caso le vamos a sumar el barbijo y que la ropa sucia vaya identificada en una bolsa distinta a la ropa limpia. En lo posible, no ponerla en el mismo carro en el cual trasladamos la ropa limpia. Para aquellos complejos de cabaña que el personal de limpieza hace un recorrido, de última la deja afuera, termina de repartir la ropa limpia y a la vuelta recolecta toda la ropa sucia para llevarla al lavadero. Y en el lavadero, obviamente, tener diferenciado un espacio para la ropa sucia y un espacio para la ropa limpia, para que no haya contaminación cruzada o que la persona encargada del lavado se exponga, ¿sí? Eso respecto a todo lo que tiene que ver con ropa blanca. Entonces, no sacudir, manipular con guantes y barbijo, identificar y separar lo limpio de lo sucio. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver... Acá no. Si nosotros nos ponemos a ver, todos esos procesos que hablamos, tiene de los pilares, tiene de los métodos de control, tiene de fómite, tiene de aire,
¿sí? Entonces, ¿qué sería usar guante y barbijo? Uso de EPP. ¿Qué sería llevar la ropa al lavadero? Higiene y desinfección, ¿sí? Entonces, tenemos ya dos situaciones aplicadas dentro de nuestros pilares. ¿Y cuáles serían los métodos de control? Tenemos método de control básico, que es el uso de EPP. Aparte tenemos un procedimiento que sería un control administrativo, que es no sacudir, colocar en una bolsa identificada, no juntar con la otra ropa. Eso es un control administrativo. Y el uso de EPP es otro control. Si nosotros aplicamos la funda de la almohada, sería un control de ingeniería. Porque estamos utilizando una herramienta tecnológica para evitar de que la almohada se contamine. Entonces, ¿cuál es la idea del encuentro de hoy? Es darle a ustedes las herramientas técnicas para que esas situaciones que se vayan presentando, ustedes puedan hacer un diagnóstico en dónde está el riesgo y aplicar medidas de control.